Amigas y amigos, ¿quién eres tú, lector amigo, que dentro de 100 años leerás mis versos? No puedo enviarte ni una flor de esta guirnalda de primavera, ni un solo rayo de sol de esta nube remota. Abre tus puertas y mira a lo lejos. En tu florido jardín recoge los perfumados recuerdos de las flores, hoy marchitas de hace 100 años. Y te deseo que sientas en la alegría de tu corazón la viva alegría que floreció una mañana de primavera, cuya voz feliz canta a través de 100 años. 100 años es un tiempo muy corto en la historia humana. Tal vez el gran poeta Rabindranath Tagore tenga razón. Sin embargo, si nos hubiésemos reunido justo en la época cuando el poeta escribió estas palabras en los albores del siglo XX, podríamos abrir las puertas y mirar a lo lejos en el tiempo y ver con horror lo que ese siglo nos deparó. El siglo XX fue un siglo cruel, un siglo de armas químicas, de dictaduras y de torturas. Se intentó eliminar a naciones enteras. Seres humanos fueron llevados casi con naturalidad a campos de exterminio. Se les llevó por el color de la piel, por el Dios que adoraban, por la iglesia en que rezaron, por sus ideas políticas. Todo fue una excusa para conquistar, para que viviéramos en un mundo sin rostro y sin alma. La muerte pasó a ser un negocio anónimo. Con qué facilidad gobernantes de diferentes ideologías se convirtieron en dictadores, que preocupados por destruir a los enemigos de sus gobiernos, se transformaron en enemigos de la humanidad. Ya avanzado ese siglo de terror, en la década de los 60, la Guerra Fría había convertido a nuestro planeta en un inmenso ajedrez global, en que dos potencias se disputaban cada palmo de tierra a costa de inmensos sacrificios humanos, económicos y sociales, y con la amenaza constante de un holocausto nuclear. El mundo vivía en permanente expectativa. En todas partes acababa de ocurrir una guerra, estaba ocurriendo una guerra o iba a ocurrir una guerra. Tan solo en Centroamérica, cientos de personas perdían diariamente la vida como consecuencia de los enfrentamientos civiles en que murieron miles de jóvenes. Abominables sistemas de segregación social eran tolerados por la comunidad internacional. El más notable de ellos, el apartheid, dividía impunemente a la población sudafricana, mientras Nelson Mandela soportaba los días en una celda carcelaria. La mayoría de los países eran regidos por sistemas autocráticos que vulneraban los derechos humanos de formas dantescas. Latinoamérica era una fábrica de historias macabras que se difundían de secreto en secreto a través del continente. La tortura y la desaparición forzada de personas fueron el pan de cada día, el sello cotidiano que estampaban sobre los pueblos gobiernos militares como el de Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla. En los 60s, las protestas estudiantiles eran reprimidas violentamente en muchas partes de la tierra. En Polonia, Lech Walesa intentaba instaurar el sindicato Solidaridad
con el apoyo de los jóvenes de su país y del mundo. En Corea del Sur, los estudiantes exigían reformas democráticas. En Myanmar, la junta militar sembraba terror en la Universidad de Rangún. Viendo estos hechos desde el umbral del presente, no podemos menos que aceptar que la humanidad ha cambiado para bien. La historia humana puede leerse como la tensión entre dos fuerzas, entre el poder de los halcones y las palomas de la política. Al ritmo de ese péndulo hemos escrito los pasajes más cruciales de nuestra vida colectiva. Sin embargo, hace 30 años, ese péndulo se inclinó del lado de la paz en Centroamérica. Aunque persisten todavía retos inmensos en la lucha por la paz, por la libertad y por la democracia, esa lucha ha cosechado conquistas indiscutibles a lo largo de los últimos 30 años. Una de esas conquistas fue la firma del Plan de Paz para Centroamérica. ¿Quién eres tú, lector amigo?, preguntó el poeta. Imaginen su sorpresa si su pregunta hubiese sido contestada. Imaginen cuán difícil de creer sería para el poeta escuchar las historias que narraban los millones de refugiados que cruzaban las fronteras a mediados de los años 80. Escuchar que pueblos enteros fueron aniquilados por manos hermanas con armas estadounidenses o soviéticas, que se construyeron bases de entrenamiento secretas en donde muchachos que apenas comprendían las razones de la guerra se graduaban en el odio y la violencia. Que en los 80 se estaba llevando a cabo un conflicto convertido en una contienda por la preeminencia militar de dos superpotencias. Y sin embargo, imaginen cuál hubiera sido su sorpresa si el poeta hubiese visto que en 1987 5 presidentes fueron capaces de sentarse alrededor de una mesa y negociar un plan de paz para llevar la concordia a sus pueblos y cambiar el curso de la historia. Las circunstancias que antecedieron la firma del plan de paz son bien conocidas. Pero ¿cómo hablar de una herencia sin mencionar su origen? ¿Cómo hablar de desafíos y resultados sin hablar del proceso en que se forjaron? No es posible entender el legado de una hora para la paz sin entender las fuerzas que produjeron ese documento, las presiones que enfrentamos, las esperanzas que nos alimentaron y la filosofía que tejió todo el entramado de la negociación de paz en Centroamérica. Con esto quiero expresar una idea muy sencilla. Para juzgar el fruto hay que conocer el árbol. El plan de paz nació en medio de una madeja de frustraciones. Tras el fracaso final de los procesos de mediación de algunos gobiernos latinoamericanos. Una hora para la paz contenía 10 acciones prioritarias, incluida la condición de suspender todas las acciones militares al mismo tiempo que se iniciaba el diálogo. La tendencia mundial en la solución de conflictos, en ese entonces y aún ahora, pretende que las negociaciones se lleven a cabo precisamente para lograr el cese al fuego. El plan de paz, por el contrario, proponía el cese al fuego como una de las condiciones necesarias para poder dialogar sin presiones, en un ambiente verdaderamente propicio para una paz duradera. El cese al fuego se constituía entonces en algo así como la obertura de los acuerdos de paz. Su leitmotiv, en cambio, era la democratización de la región. El documento que firmamos en
la ciudad de Guatemala en la madrugada del 7 de agosto de 1987 estaba fundado sobre la convicción de que ninguna pretensión de paz tiene sustento si no va acompañada de una garantía de respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, si no va acompañada de la certeza de que los ciudadanos podrán manifestar su conformidad o disconformidad con las políticas del gobierno a través de elecciones periódicas y pluralistas, si no va acompañada de la existencia de instituciones democráticas fuertes e independientes que garanticen la estabilidad social, si no va acompañada, en fin, de los rasgos distintivos de toda democracia. La paz tiene enemigos declarados, como las carreras armamentistas, pero tiene también enemigos velados e indirectos, como la falta de oportunidades, la frustración generalizada, la retórica divisiva, la impaciencia política. Sabíamos que el éxito del plan de paz dependía en última instancia del éxito centroamericano en la construcción de una vida próspera y democrática. No se trataba solo de firmar un armisticio, sino de construir y mantener un verdadero compromiso de mejorar la vida de millones de centroamericanos. Fue un compromiso que asumimos con un profundo sentido de responsabilidad histórica. No es solo por su valentía que hoy quiero agradecer a José Napoleón Duarte, a Vinicio Cerezo, a José Azcona y a Daniel Ortega, sino por su voluntad para transigir en nombre de sus pueblos. Bien decía José Martí que al hombre le es más fácil morir con honra que pensar con orden. Yo creo firmemente que hace 30 años los 5 presidentes centroamericanos demostramos algo mucho más complejo, mucho más sofisticado que el coraje militar. Demostramos que la decisión que tomamos era sumamente sencilla cuando tuvimos que escoger entre la vida y la muerte de millones de centroamericanos. Aquel fue el inicio de una larga cruzada por lograr que se nos permitiera implementar el acuerdo que habíamos adoptado. A cada paso hubo personas dispuestas a buscar cualquier excusa para declarar el fracaso. Enfrentamos presiones ingentes de parte del gobierno del presidente Ronald Reagan y del régimen de Mikhail Gorbachev y de Fidel Castro. Pero defendimos nuestra voluntad, no solo porque era nuestra, sino porque ninguna guerra ideológica justifica la muerte de seres inocentes. Ningún pulso por asegurar la hegemonía internacional de un pueblo puede labrarse con el sacrificio de otros pueblos. ¿Qué nos queda entonces de la lucha que libramos? Creo que no debemos ser autocomplacientes con lo que la región ha alcanzado, pero tampoco nos cabe ser pesimistas. El hecho de que para los jóvenes centroamericanos la guerra sea apenas una clase de historia es ya de por sí un símbolo de progreso. En este tema la ignorancia, más que un descuido, es un privilegio. Hoy nos reunimos para celebrar el 30º aniversario de la firma del Plan de Paz para Centroamérica. Quizás la importancia de esta celebración pueda entenderse solo en términos de ausencias. Los soldados que ya no mueren, las familias que ya no huyen, los buques que ya no traen almácigos de metralla. Centroamérica construido en términos de paz, pues ninguna otra región del mundo ha desarmado, desmovilizado y reintegrado a militares a la vida cívica de una manera tan extensa y exitosa
como lo ha hecho la nuestra. Hemos construido en términos materiales, pues las economías de la región son significativamente más grandes desde que se acabó la guerra y la calidad de vida es mejor. Hemos construido en términos sociales, pues la probabilidad de que un niño centroamericano muera antes de cumplir 5 años se ha reducido casi a la mitad. Y los adultos viven muchos más años que en la época del conflicto. Verdaderamente creo que el legado del Plan de Paz para Centroamérica es un legado fértil, pero también creo que es una dote inconclusa. En Centroamérica tenemos paz, democracia y desarrollo. Lo que nos falta es calidad en todas esas variables. Nuestra paz, aunque presume de la ausencia de conflictos armados, necesita mejores sistemas judiciales, mayor prevención del delito, mejor control del tráfico de armas y municiones. Nuestra democracia, aunque presume de la ausencia de regímenes autoritarios, demanda estados funcionales, elecciones incuestionables, participación ciudadana, vivencia cívica. Nuestro desarrollo, aunque presume de la ausencia de niveles de pobreza como los que experimentamos en el pasado, requiere de un mejor nivel de vida, de un mejor ambiente de negocios, de seguridad jurídica, de mayores ingresos tributarios y de una más justa distribución de la riqueza. El legado del Plan de Paz es un legado dinámico. Lo estamos construyendo con la memoria que ha de servirnos de advertencia y lo estamos construyendo con la esperanza que ha de servirnos de aliento. Al cumplirse 30 años de la firma del Plan de Paz, recordemos que la paz no es el fruto del esfuerzo de una persona, de un grupo o siquiera de una generación. La paz es un bien colectivo. O se mantiene por el esfuerzo de todos o se debilita por la indiferencia de todos. Amigas y amigos, los llamados a la paz pueden ser una tarea solitaria. A veces, para aquellos de nosotros que los repetimos año tras año, día tras día, pareciera que estamos condenados a un destino que Tagore describió también. La canción que yo vine a cantar no ha sido aún cantada. Con los días se me han ido afinando las cuerdas de mi arpa, pero no he hallado el tono justo y las palabras no venían bien. Solo la agonía del afán en mi corazón. Aún no ha abierto la flor, solo suspira el viento. Sí, la paz sigue siendo la canción todavía no cantada. Aún no ha abierto la flor para revelar todo el potencial de los logros humanos. Las sombras de la guerra, las prioridades equivocadas del pasado siguen dificultando un mayor desarrollo humano. Pero sueño con que podamos corregirlo. Incluso me atrevo a soñar que nos encontramos en los albores del primer siglo de la razón, del primer siglo en el que la luz del día expulse a las sombras del pasado. ¿Quién eres tú, lector amigo, que dentro de 100 años leerás mis versos? No pretendo comparar mis palabras a los versos inmortales de Tagore, pero me pregunto si las generaciones actuales estarán de acuerdo con lo que hicimos hace 30 años los presidentes centroamericanos al firmar el Plan de Paz. Me pregunto si abren las puertas y miran a lo lejos. ¿Van a estar contentos con la visión que teníamos hace 30 años?
¿Van a estar agradecidos de que ellos nunca han conocido el miedo a la guerra? ¿Van a estar orgullosos de que hayamos superado la pesadilla de la violencia que nos impidió durante tanto tiempo alimentar al hambriento y curar al enfermo? ¿Van a sentirse privilegiados por ser incapaces de reconocer el temblor de la tierra estremecida por el paso de un tanque? ¿Van a sentirse afortunados por no haber olido jamás la sangre del combatiente en los pliegues del viento? ¿O desconocer el sabor de la pólvora, el color de la muerte, el llanto que se escucha tras la pared del vecino? ¿Quién eres tú, lector amigo, que dentro de 100 años leerás mis versos? Y yo pregunto, ¿estás de pie, libre y en paz, en un mundo gobernado por la razón? Y parafraseando al poeta respondo, al abrir la puerta y mirar, a lo lejos siento en mi corazón la viva alegría de una esperanza cuya voz feliz canta a través, ya no de 100 años, sino de 30, y de una esperanza que floreció una mañana de agosto de 1987 en Guatemala. Muchas gracias.